Fírmalo, toma el dinero y sal de la familia Sterling. Isabella Sterling dejó caer una hoja de papel sobre el escritorio de caoba pulida. Las palabras en la parte superior, acuerdo de divorcio, se me quedaron grabadas en la retina. Un dolor profundo y punzante en el pecho. Me quedé paralizado, sorprendido. Acababa de pedir el divorcio sin previo aviso, sin preámbulos, sin nada. Solo firmarlo. Por favor. Te lo ruego. Fírmalo, toma el dinero y corre. Corre lo más lejos que puedas. Espera, esa era la voz de mi esposa, pero sus labios, perfectamente delineados en carmesí, no se habían movido. Seguía sentada tras ese enorme escritorio, una reina silenciosa en su trono. ¿Estaba escuchando sus pensamientos? Isabella Sterling, mi esposa, directora ejecutiva de la renombrada Sterling Enterprises, la dama de hierro de Seaport City. En ese momento, era la viva imagen del poder corporativo, con su traje a medida dibujando las imponentes líneas de su cuerpo. Bajo el maquillaje impecable se escondía un rostro de una belleza gélida e impresionante. Sus ojos irradiaban una luz fría y distante, y yo era Leo Vance, su esposo solo de nombre y, a ojos de todos los demás, el amo de casa más inútil de la ciudad. El aire acondicionado central zumbaba, bombeando aire gélido a la atmósfera ya glacial de la oficina. Habían pasado 3 años, 3 años de matrimonio con esta reina de hielo, y aún sentía que jamás podría mirarla a los ojos. El nuestro había sido un matrimonio de conveniencia. Las facturas médicas de mi padre habían alcanzado los $100.000, una suma que yo ni siquiera podía soñar con pagar. Necesitaba un marido formal para asegurar su herencia y tomar el control total de Sterling Enterprises de manos de una junta directiva escéptica. Durante 3 años, yo había sido la esposa perfecta e invisible, al frente de la casa mientras soportaba las burlas y la condescendencia de su familia y del mundo. Creí que me había vuelto insensible, pero ver ese acuerdo me impactó como un puñetazo. Leo, han pasado 3 años, dijo. Su voz era tan fría y nítida como el documento que nos unía. ¿Qué has aportado además de cocinar y limpiar? No eres digno de ser mi esposo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia llenó la habitación. Una oleada de presión palpable. El condominio a las afueras es tuyo, más $1 millón en efectivo. Considéralo una compensación justa por tu diligente servicio. Fírmalo y desaparece de mi vida. Desaparece de Ciudad Puerto. No quiero volver a verte. Verte solo será un doloroso recordatorio. El condominio era una propiedad casi olvidada en un barrio degradado. Básicamente una limosna para un mendigo, y $1 millón, aunque una fortuna para una persona común. Era calderilla para los Sterling. Si no hubiera escuchado esa súplica desesperada y aterrorizada en su cabeza, una voz al borde del llanto, habría estallado. Pero entonces, la voz frenética de Isabella resonó de nuevo en mi mente. Leo, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. No quiero hacer esto. No puedo permitir que Sterling Enterprises se derrumbe. Miles de empleados dependen de esta empresa. Richard Thorne, el heredero de Thorne Industries. Siempre me ha deseado. Sterling Enterprises se enfrenta a una grave crisis de liquidez. Prometió inyectarnos el capital necesario, pero con la condición de que me divorcie de ti inmediatamente. Que rompo todos los lazos. Sé que te tiene en la mira. Es despiadado. Si te quedas, te matará. La única forma de estar a salvo es que te vayas. Cuanto más lejos, mejor. Tiene que creer que estamos realmente acabados. Es la única manera de salvar la empresa y de que tú puedas vivir. Por favor, no me odies. Se me parte el corazón. Solo quiero abrazarte. Estos últimos años, me he enamorado de ti. Una vez que estabilice la empresa, quiero formar una familia contigo. ¿Cuántos hijos? Ese último pensamiento me impactó como un rayo. Directo al corazón. ¡Boom! Mi mundo se tambaleó al ver el torrente de información. ¿Richard Thorne? ¿Una inyección de capital? ¿La condición era que nos divorciáramos? Sterling Enterprises estaba en apuros financieros. Ella lo hacía para proteger a la empresa, a sus empleados y a mí. Se obligaba a ser una mujer cruel y despiadada.
Mientras estaba dentro, se ahogaba en la desesperación y el amor. Miré fijamente su rostro frío y hermoso, percibiendo la angustia silenciosa y desesperada que se escondía tras él. La situación parecía surrealista. Un dolor amargo me recorría el pecho. Todo esto, esta dolorosa farsa, era ella cargando con todo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Sola? ¿Qué? ¿No te basta? Espetó al ver mi vacilación. Su voz se volvió aún más fría, con un deje de impaciencia. Leo, conoce tu lugar. Esta es la oferta más generosa que vas a recibir. Y es solo gracias a tus 3 años de arduo trabajo. Es caridad. Decía las cosas más hirientes imaginables. Pero su mente gritaba, sé más duro. Tengo que ser más dura para que de verdad me abandone. Tiene que odiarme. Solo así se irá sin mirar atrás. Tiene que salir de este lío. Vete ya. La gente de Richie podría estar observándolo. Por favor, Leo, vete. Respiré hondo, obligándome a aparentar calma. Mi mirada, llena de emociones, se encontró con la suya. Por una fracción de segundo, la vi estremecerse. Un destello de sorpresa se reflejó en sus ojos. Lentamente, tomé el bolígrafo y el cheque que estaba sobre el escritorio. Bien, dije. Mi voz se volvió repentinamente tranquila, un poco áspera. Firmaré. La tensión en los hombros de Isabella se alivió casi imperceptiblemente, pero su expresión permaneció gélida. Tomé el bolígrafo y garabateé mi nombre en la línea de la firma, presionando el pulgar sobre la almohadilla de tinta y marcando el documento con firmeza. Terminado. Tiré el bolígrafo y metí el cheque en el bolsillo. Isabella, dije. Mirándola fijamente, en voz baja y firme. Conseguiste lo que querías. Firmé. Me llevo el dinero y me largo de Seaport City. Mientras hablaba, vi sus largas y oscuras pestañas temblar violentamente. Recuerda la decisión que tomaste hoy, dije. Mi voz se alzó repentinamente con nueva fuerza. Yo, Leo Vance, no soy el perdedor que todos creen. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin dudarlo un instante. No miré atrás. Salí con la cabeza bien alta, un mundo aparte del hombre dócil y servil que había deambulado por los pasillos de la finca Sterling durante 3 años. Justo cuando mi mano se cerró sobre el pomo de la puerta, escuché su último y desgarrador pensamiento. Se ha ido. Por fin se fue. ¿Se fue? Por favor, no vuelvas nunca. Estoy a punto de desmoronarme. Mi Leo, tienes que cuidarte. Creí oír un sollozo ahogado, el sonido de su ruptura. Apreté la mandíbula, pero mis pasos no flaquearon. Caminé más rápido, con la mente acelerada, planeando cómo usar el imperio corporativo que había construido en secreto para salvar a la mujer que amaba. Un viento fresco de la noche me azotó al salir de la torre del Sterling Enterprise. Los pensamientos desgarradores y llorosos de Isabella resonaban en mi cabeza. Un ciclo constante y agonizante. Apreté los puños y mis nudillos se pusieron blancos. Industrias Thorne. Richard Thorne. Los nombres salieron de mis labios como un gruñido bajo. Mi pecho ardía con una furia fría. Richie Thorne era infame en Seaport City. Un playboy cruel y astuto. Y ahora se había atrevido a poner la mira en mi esposa. Para sacarme del apuro, había tomado como rehén la supervivencia misma de su empresa, obligándola a divorciarse de mí. Todo para poder usar el rescate como palanca para ganársela poco a poco. El cabrón descarado. Una oleada de agresión pura me invadió. 3 años fingiendo pasar desapercibido, y de verdad creían que era un debilucho sin carácter del que podían deshacerse. Si no fuera por ciertas circunstancias que me obligaron a este matrimonio concertado, jamás habría elegido vivir como un esposo invisible y patético. Pero esos 3 años no habían sido de ocio. Mi propio imperio había estado creciendo en las sombras. Bella, espera. Murmuré, mirando la luz de la oficina del ático. Entrecerré los ojos. ¿Crees que alejarme me protege? Tú eres quien necesita protección. Saqué mi teléfono y marqué un número seguro. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Industrias Thorne en Seaport City,
Y quiero vigilancia constante de todas sus actividades. Infórmame de todo ahora. Vanguard Global. Ese era mi mayor secreto y mi mejor arma. Su alcance no era solo nacional. Era un gigante silencioso con tentáculos que abarcaban todo el planeta. Si quisiera, podría descubrir los secretos más profundos de cualquier institución financiera del planeta. Durante 3 años, lo dejé latente, sin usar jamás su poder para ayudar a Isabella. Salvo por ella. Por esta mujer insensata que lo sacrificaba todo por un amor que creía tener que ocultar. Era hora de desatar a la bestia. En la sede de Vanguard Global, se reunió un equipo de los hackers más elitistas del mundo. Habían recibido órdenes del hombre tras la cortina. Objetivo 1. Richard Thorne. Industrias Thorne. Ciudad portuaria. Objetivo 2. Vulnerabilidades actuales del núcleo de Thorne Industries y todos los detalles sobre su propuesta de inyección de capital en Sterling Enterprises. Los teclados vibraron con furia al lanzar su ataque a la red de Thorne Industries. El ordenador personal de Richard Thorne y los servidores principales de la empresa estaban protegidos por múltiples capas de sofisticados cortafuegos. Un ataque de fuerza bruta activaría alarmas de alto nivel, alertando a todo el departamento de TI. El hacker principal me envió un mensaje pidiendo instrucciones. ¿Proceder? Mi respuesta fue inmediata. Continúen el ataque. Hagan lo que sea necesario. Rompan los cortafuegos. Copiaron los datos críticos y salieron. El equipo se esforzó al máximo para controlar el sistema. No decepcionaron, revisando correos electrónicos, registros de comunicación, estados financieros y archivos de audio cruciales. Trabajaron con una velocidad y precisión impresionantes, extrayendo la información más sensible de la empresa. La operación duró menos de 10 minutos. El paquete de datos llegó a mi teléfono seguro un momento después. La verdad fue aún peor de lo que imaginaba. La inyección de capital fue un caballo de Troya. Un plan para absorber por completo a Sterling Enterprises. Correos electrónicos privados revelaron que Industrias Thorne se había confabulado con inversores extranjeros, para sabotear las inversiones de Sterling en el extranjero, lo que generó un enorme déficit de $800 millones y paralizó la construcción de su proyecto estrella, la Torre Apex. Aprovechando esta crisis que creó, Richie Thorne obligó a Isabella a firmar un acuerdo de inversión fraudulento. Los términos eran imposibles. Completar la Torre Apex en un mes o entregarle el 15% de las acciones de Sterling Enterprises. Y, por supuesto, tuvo que divorciarse de mí y desterrarme de la ciudad, despejando el camino para que él la poseyera por completo. También había un archivo de audio de una reunión interna de Thorne Industries. En él, discutían la posibilidad de conspirar con un proveedor de materiales, Rextone Concrete, para sustituir un cargamento de cemento para la Torre Apex por una mezcla de baja calidad, lo que garantizaba que el proyecto no pasara la inspección y no cumpliera con el plazo. Las facturas falsificadas, la ubicación del cemento defectuoso en el almacén K3 e incluso los registros de los sobornos pagados, estaban allí con todo lujo de detalles. Maldita sea, esa mujer dura y brillante realmente creía que podía enfrentarse sola a un lobo como Richie Thorne. No se estaba salvando. Caía cada vez más en su trampa. El volcado de datos también contenía abundantes pruebas de la evasión fiscal de Industrias Thorne y su participación en diversas estafas del mercado negro. ¿Quieres hacerle daño a mi esposa? Te olvidaste del perdedor que lleva 3 años viviendo en las sombras. Estoy a punto de darte una gran sorpresa. En la oficina del director ejecutivo de Sterling Enterprises, Isabella Sterling estaba sola junto a los ventanales, de espaldas a la enorme sala vacía, con el cuerpo temblando ligeramente. El acuerdo de divorcio, con mi firma, yacía sobre su escritorio como una sentencia de muerte. Él había aceptado el cheque, aguantado sus insultos y se había marchado sin mirarla 2 veces. Sus últimas y firmes palabras resonaron en su mente. Recuerda la decisión que tomaste hoy. Yo, Leo Vance, no soy el perdedor que todos creen. Ella nunca fumó, pero ahora el cigarrillo de una mujer delgada estaba apretado entre sus dedos. Dio una calada profunda, ajena a cómo la ceniza se alargaba y caía sobre la alfombra de felpa. ¿No eres un perdedor? Nunca quise que lo fueras.
Quería que estuvieras a mi lado y lucharas contra este lobo, Richie Thorne. Pero es mejor así. Si te hubieras quedado, te habría aplastado. El cigarrillo se le quemó hasta los dedos, sin que nadie se diera cuenta. Leo, ¿ya te fuiste de Ciudad Puerto? Por favor, ponte bien, susurró a las luces de la ciudad. Olvídame, solo cuídate. Sus ojos se llenaron de lágrimas, ya no pudo contenerlas. Tras revisar toda la información de mi equipo en Vanguard, hice una última llamada. Empaquetar todos los datos clave que acabamos de adquirir. Enviarlos anónimamente a Isabella Sterling, directora ejecutiva de Sterling Enterprises. Hecho esto, encontré un hotel, me di una ducha larga y me puse un traje elegante. Era hora de esperar mi turno, hora de prepararme para dejarlos a todos boquiabiertos. 15 minutos después, los correos personales y del trabajo de Isabella, e incluso su celular privado, se iluminaron simultáneamente con un coro de notificaciones. Se sobresaltó, secándose rápidamente los ojos antes de volver a su escritorio. ¿Será Richie otra vez? ¿O el banco llamando por nuestros préstamos? Respiró hondo y abrió la primera notificación en su correo electrónico personal. Remitente. Anónimo. Asunto, la verdad tras la inversión en Industrias Thorne y cómo derrotarla. Adjunto. Archivos cifrados con subrayado. Sí. El corazón le latía con fuerza. Hizo clic en el archivo adjunto sin dudarlo un segundo. La carpeta contenía capturas de pantalla de correos electrónicos, archivos de audio, actas de reuniones, todo. Todo el perverso plan de Richie Thorne quedó al descubierto, obligarla a divorciarse, tomarla para sí, sabotear la torre Apex y atraparla en un trato imposible. Isabella palideció. Un escalofrío la recorrió hasta los huesos. Ese monstruo. Es un monstruo absoluto. Así que su sacrificio, su dolorosa decisión, no había sido más que el autoengaño de un cordero en la guarida de un lobo. No solo perdería su compañía. Se convertiría en su premio. Abrió rápidamente el segundo archivo comprimido. Dentro había un conjunto completo de pruebas contra Redstone Concrete por suministrar los materiales defectuosos, órdenes de compra, informes de inspección de calidad falsificados, registros de envío, fotos del cemento de baja calidad en el almacén e incluso grabaciones de audio de los responsables aceptando sobornos. La prueba era irrefutable. En ese momento, sonó su teléfono. Un número que no reconoció. Tras dudarlo un momento, contestó. Señora Sterling, mi nombre no importa. Vanguard Global tiene una gran confianza en Sterling Enterprises. Acabamos de completar una inyección de capital de $900 millones en su cuenta corporativa. Por favor, confirme la recepción. Isabella se quedó paralizada, sintiéndose como si le hubiera caído un rayo. ¿Tartamudeó? Está bien. Sí. Lo comprobaré ahora mismo. Colgó y abrió frenéticamente la cuenta principal de la empresa. Sus ojos se abrieron de par en par. La cantidad de ceros era asombrosa. $900 millones. Nunca había oído hablar de Vanguard Global. Pero ahora mismo, no podía permitirse cuestionarlo. Esto era un salvavidas. Tenía que sobrevivir a esta crisis primero y resolver el resto después. Leo, estás a salvo, murmuró. Sus palabras eran una mezcla de esperanza por su empresa y una profunda y dolorosa preocupación por él. Sterling Enterprises. Creo que podríamos tener una oportunidad. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Su asistente ejecutiva, Jenny, entró corriendo. Su rostro estaba pálido de pánico. Señora Sterling, la situación es grave. La torre Apex. Hay un problema en la obra. Así que Richie está haciendo su jugada. Es rápido. Pero esta vez, ella creía que estaba lista. Esta vez, tenía la prueba. Aún no había terminado. Isabella sirvió un vaso de agua con calma y se lo entregó a Jenny. No te asustes. Dime qué pasó. Jenny tomó un gran trago de agua, recuperando el aliento. El director Miller, del departamento de edificios, se encuentra en el lugar con un equipo de inspectores. Dijo que recibieron una denuncia anónima sobre el uso de cemento de baja calidad en la torre Apex,
lo que representa un grave riesgo para la seguridad. Exigen el cierre inmediato del lugar y una suspensión total de las obras para una investigación. Hay reporteros por todas partes, añadió Jenny con voz temblorosa. Están invadiendo la oficina. El director del proyecto intenta entretenerlos. Pero necesitas llegar allí ahora. El miedo de Isabella había desaparecido. Reemplazado por una fría determinación. Consigue el coche y diles a todos los altos ejecutivos que se reúnan conmigo en la Torre Apex. Inmediatamente, recogió sus cosas, su confianza era palpable. Que nuestro equipo de seguridad mantenga el orden. No dejes que esos reporteros graben lo que quieran. Enseguida, dijo Jenny, saliendo corriendo de la oficina. Isabella conectó una memoria USB cifrada a su portátil. Copió todas las pruebas relacionadas con Redstone Concrete y la apretó con fuerza. Richard Thorne, se susurró a sí misma. Nunca esperaste que encontrara un ángel guardián, ¿verdad? Ya verás. Es mi turno de contraatacar. Media hora después, la atmósfera en la oficina del proyecto de la Torre Apex estaba cargada de tensión. Si esto no se gestionaba a la perfección, el proyecto se suspendería. Se incumplió el plazo y Sterling Enterprises caería en manos de Richie Thorne. A un lado de la mesa de conferencias estaba sentado el director Miller, flanqueado por varios inspectores de rostro severo. Al otro lado estaban Isabella y sus altos ejecutivos. Todos tenían una expresión sombría, con la mirada fija en todas direcciones, como si ocultaran algo. Afuera, se oía el clamor de los periodistas retenidos por los guardias de seguridad. Señora Sterling, esta es una orden de suspensión del trabajo. El director Miller fue el primero en hablar, con un tono estrictamente profesional. Empujó un documento con un sello rojo oficial sobre la mesa. Recibimos una queja formal respaldada por evidencia preliminar que indica que su proyecto de la Torre Apex está utilizando cemento de baja calidad, continuó. Esto afecta la seguridad pública. Debo pedirles que detengan toda la construcción de inmediato y cooperen con nuestra investigación exhaustiva. Una exclamación colectiva recorrió a los ejecutivos de Sterling. Sabían que un paro laboral sería una sentencia de muerte para la empresa. Isabella, sin embargo, mantuvo la compostura. Ni siquiera miró la orden. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Director Miller, caballeros, gracias por haber venido hasta aquí. Sterling Enterprises agradece la supervisión de todos los organismos reguladores. Sin embargo, una acusación requiere pruebas. Emitir una orden de suspensión de obras basándose únicamente en una denuncia anónima parece un poco prematuro. ¿No cree? No es exactamente un procedimiento estándar. El director Miller, un hombre conocido por su integridad, dio un golpe en la mesa. Señora Sterling, encontraremos las pruebas. Pero cuando existe una sospecha creíble de un riesgo grave para la seguridad, una orden de suspensión de obras es una precaución necesaria. No podemos arriesgar la vida de las personas. Y te aseguro que nadie valora la seguridad más que Sterling Enterprises, replicó Isabella con voz firme e inquebrantable. ¿Y si esto es una trampa deliberada? Un intento malicioso de difamar a mi empresa. Levantó la memoria USB que había preparado y la colocó con decisión sobre la mesa. Caballeros, esta memoria contiene la prueba que necesitan. También demostrará que Sterling Enterprises es la víctima. Su mirada penetrante se posó en uno de sus ejecutivos, el vicepresidente Peterson. Quizás pueda explicarme algo. ¿Por qué nuestras órdenes de compra son de cemento estándar de Redstone Concrete, pero el producto que llegó a nuestro almacén es una mezcla falsificada de baja calidad? Isabella le indicó a Jenny que conectara la unidad a la computadora portátil. El proyector se encendió, mostrando un registro de transacciones bancarias con una claridad nítida y reproduciendo un archivo de audio. Vicepresidente Peterson, ¿por qué el dueño de Redstone Concrete transfirió $1 millón a su cuenta en el extranjero? Y en esta grabación, ¿quién es el señor Thorne al que se refiere? ¿Será Richard Thorne por casualidad? La evidencia era contundente. Peterson palideció y se desplomó en su silla, sin fuerzas. La sala estalló. ¿Cómo pudo pasar esto? Peterson, hijo de puta, nos traicionaste. Richie Thorne intenta destruirnos.
Los demás ejecutivos miraban con furia la figura sudorosa y desplomada de Peterson. El director Miller y su equipo se quedaron atónitos, sin esperar este dramático giro de los acontecimientos. Esto se estaba volviendo más interesante que una simple inspección. Señora Sterling, usted. Esto es una calumnia, balbuceó Peterson, intentando recomponerse. Esa transferencia fue solo un soborno. Fue usted. Me dijiste que comprara el cemento más barato. Pero era una mentira patética. Todos en la sala habían oído la grabación. Los había vendido por $1 millón. Un momento después, 2 policías entraron en la habitación. Isabella ya había denunciado el crimen y les había enviado una copia de las pruebas. Esposaron a Peterson y se lo llevaron sin decir una palabra más. Con un solo movimiento, Isabella cambió por completo el guión. Director Miller, le pido disculpas por tener que presenciar nuestro control de plagas interno, dijo Isabella. Ahora está completamente concentrada en él. Ese lote de cemento sigue intacto en nuestro almacén. Puedes enviar a tu equipo a inspeccionarlo. En cuanto a esta orden de suspensión de obras, Miller, recuperándose, sacó su teléfono e hizo una llamada. Equipo 2, diríjanse al almacén KA3 en el sitio del proyecto. Confirmen si hay un envío de aproximadamente 10 toneladas de cemento de baja calidad. Colgó y los ejecutivos volvieron a contener la respiración. 15 minutos después, sonó su teléfono. Director, dijo la voz al otro lado, estamos en KA3. El envío ya llegó. 10 toneladas de cemento de mala calidad, tal como se describe. Los materiales defectuosos nunca se habían utilizado. La reclamación por riesgo inmediato de seguridad fue neutralizada. Isabella aprovechó su ventaja. Les doy mi palabra, tanto como director ejecutivo de Sterling Enterprises como por mi honor personal, de que la integridad estructural de la torre Apex es sólida. Los materiales de inferior calidad nunca se utilizaron. Todos nuestros registros de vigilancia e informes de inspección interna están abiertos a revisión. Por lo tanto, solicito que, bajo su supervisión, un equipo de inspección conjunto, compuesto por Sterling Enterprises y una agencia externa independiente, realice una reevaluación pública y totalmente transparente de todo el proyecto. Si se detecta algún problema, Sterling Enterprises asumirá toda la responsabilidad. Pero si no hay problemas, le pido a usted, director Miller, que nos ayude a limpiar nuestro nombre y a llevar ante la justicia a quien nos incriminó. Sus palabras fueron contundentes, seguras y llenas de convicción. El director Miller reflexionó sobre esto un buen rato, suavizándose. Señora Sterling, su evidencia y su propuesta son convincentes. Un equipo de inspección conjunto es una solución viable. Pero hasta que se conozcan los resultados finales, el proyecto de la torre Apex debe suspenderse temporalmente. Una suspensión era mejor que un cierre total, pero aún así causaría retrasos masivos y pérdidas financieras. Isabella se sintió un poco deprimida, pero sabía que era lo mejor que podía esperar. Fue lo máximo que Miller pudo conceder. ¿Espera? Una voz clara y segura rompió el tenso silencio. Todos en la sala se giraron hacia la puerta, donde ahora estaba un hombre, una figura que parecía haber surgido de la nada. Era yo, vestido con un elegante traje a medida. Mis zapatos, lustrados como un espejo. Una sonrisa relajada se dibujó en mis labios. En cuanto Isabella me vio, su mundo se detuvo. Sentía como si su cerebro vibrara. Una mano invisible se apoderó de su corazón. Un torbellino caótico de emociones cruzó su rostro. Conmoción, incredulidad, terror y un dolor profundo y desgarrador. Y entonces escuché sus pensamientos. Un grito frenético y desesperado en su cabeza. Leo, ¿estás loco? ¿Qué haces aquí atrás? Ve. Sal de aquí. Es muy peligroso. No te metas en este lío. Te lo ruego. Solo vete. El director Miller frunció el ceño. ¿Quién eres? No tienes nada que hacer aquí. Lo ignoré por completo, con la mirada suave y tierna fija en la única persona que importaba. Mi esposa, Isabella, que se esforzaba por mantener la compostura mientras temblaba por dentro, con una sonrisa encantadora, casi pícara. Caminé directamente hacia ella.
Estaba allí, completamente conmocionada. Al acercarme, su corazón empezó a latirle con fuerza contra las costillas. Me detuve a su lado, recorriendo con la mirada la sala antes de posarla en el director Miller. La sonrisa no se apartó de mi rostro, pero ahora tenía un peso innegable, una sensación de absoluta confianza y presión. Extendí la mano y tomé rápidamente la pequeña, fría y temblorosa de Isabella. Ella se estremeció, intentando apartarse instintivamente, pero la sujeté con fuerza, en un gesto silencioso y posesivo. La habitación quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Volví a mirar los rostros atónitos. Me llamo Leo Vance, anuncié con voz autoritaria. Soy el esposo legal de Isabella Sterling. Hice una pausa para que me diera un toque de efecto, para que lo asimilara. También soy el hombre detrás de Vanguard Global, la firma que acaba de invertir $900 millones en Sterling Enterprises. Y en cuanto a Richard Thorne, cada uno de sus sucios planes está ahora bajo mi completo control. Isabella abrió los ojos de par en par, con una sorpresa absoluta. Era imposible. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo podía ser el jefe de Vanguard Global? Toda la sala estaba paralizada, un cuadro de atónita incredulidad. La mente de Isabella era un infierno rugiente. No podía pensar, no podía procesarlo. Me miró fijamente, a ese hombre seguro, poderoso y autoritario, y la cabeza le daba vueltas. ¿Mi esposo, Leo, el marido perdedor del que acababa de divorciarse? El hombre que ahora era el misterioso benefactor, que había salvado su empresa con una inversión de casi $1.000 millones. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Era el tipo de giro que solo se veía en novelas baratas. Su voz interior era un torrente de incredulidad. No, no es posible. ¿De qué hablas? ¿Cómo pudiste ser el multimillonario que nos salvó? El director Miller estaba igual de estupefacto. Su mirada iba de Isabella a mí, hasta posarse finalmente en nuestras manos unidas. No le encontraba sentido a nada. Señor Vance, usted. ¿Qué acaba de decir?, preguntó Miller, con la voz cargada de incertidumbre. No le respondí de inmediato. Me volví hacia Isabella, con una expresión de profunda y dolorosa ternura. Bella, no tengas miedo. Lo tengo bajo control. Entonces volví a encarar al director Miller con tono decidido. Director, en cuanto a las pérdidas causadas por este paro laboral y el daño a la reputación de Sterling Enterprises, tenga la seguridad de que alguien los compensará plenamente. Me acerqué a la computadora portátil, y con solo pulsar unas teclas, aparecí en la pantalla del proyector 2 alertas de noticias de última hora de la cadena de noticias financieras, más grande de Seaport City. Un cambio radical. El director ejecutivo de Thorne Industries, Richard Thorne, está implicado en fraude malicioso y manipulación de acciones. Las pruebas son abrumadoras. Vanguard Global inyecta $900 millones en Sterling Enterprises en un dramático rescate. Se desconoce la identidad del misterioso líder. La sala se vio sacudida por otra ola de conmoción. Miré al director Miller con una mirada firme. Como director de Vanguard Global y esposo de Isabella Sterling, garantizo personalmente que la calidad de la torre Apex es impecable. El equipo de inspección conjunta es bienvenido en cualquier momento. Transmitan todo el proceso en vivo. Si encuentran un solo problema, Isabella y yo asumiremos toda la responsabilidad. Juntas. Y si no, mi mirada recorrió a los pálidos ejecutivos. Espero que se haga pública la historia completa de cómo Richard Thorne intentó incriminar a esta empresa. Quiero que se limpie el nombre de mi esposa. Las palabras eran poderosas, autoritarias. El aire crepitaba con mi autoridad. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de mi respiración. El director Miller quedó completamente anonadado. Las dos noticias impactantes habían disipado cualquier duda que aún le quedara. Isabella se quedó mirando mi perfil, mi postura firme e inquebrantable, sintiendo la calidez y la seguridad que irradiaba la mano que sostenía la suya. 3 años de fría indiferencia, de mantener una distancia deliberada. Las palabras crueles e insultantes que me había lanzado al entregarme el acuerdo. El terror de enfrentarme sola a Richie Thorne, soportando todo el dolor en silencio. En ese momento,
Una oleada de emociones complejas la azotó. La presa de hielo que había construido alrededor de su corazón durante años finalmente se rompió por completo. ¡Oh! Un sollozo escapó de sus labios. Lágrimas cristalinas corrían por su rostro, salpicando la mesa de conferencias. Delante de todos, se giró de repente y se arrojó a mis brazos. Sus manos me rodearon la cintura con fuerza, aferrándose a mí como si temiera que volviera a desaparecer. Leo. Leo. ¡Ay! La reina de hielo se había ido. En su lugar había una niña que había sufrido demasiado, llorando desconsoladamente. Lo siento. Lo siento mucho, se lamentó. Sus palabras se ahogaron en mi pecho. No debía haberte alejado. No debía haber dicho esas cosas. Yo pensé que era la única manera de protegerte. Tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo. Richie Thorne, él. ¿Por qué tardaste tanto en ayudarme? ¿Por qué eres tan malo? ¡Ay, ay! Lloraba tan fuerte que apenas podía articular palabra, desahogando todo su miedo, su dolor y su amor en un torrente de lágrimas. La abracé fuerte, dejando que me empapara el traje, mi corazón la anhelaba. Le acaricié la espalda con suavidad, con voz suave. Claro, tonto. Ya se acabó. Te lo dije, no soy un perdedor. De verdad he vuelto. Mientras esté aquí, nadie podrá volver a hacerte daño. De ahora en adelante, te protegeré. Isabella, tu inútil marido ha vuelto, y esta vez, nunca te librarás de mí. Levanté su rostro surcado de lágrimas y la besé con ternura y posesividad. La sala de juntas estaba en silencio, los demás se habían marchado, dejándonos en una burbuja de emociones compartidas. No habían querido interrumpir el momento. Ahora, los únicos sonidos eran los suaves y prolongados sollozos de Isabella y mis susurros tranquilizadores. El director Miller y los ejecutivos habían presenciado toda la escena, con la mente aturdida, a la altiva y poderosa reina de hielo, llorando como una niña perdida en brazos de un hombre. Y ese hombre era el mismo del que todos se habían burlado, llamándolo un marido inútil y vivo. Pero este hombre inútil, en una sola tarde, había desenmascarado a un traidor corporativo, desactivado una crisis fatal, convocado una inversión de $1.000 millones, y sin ayuda de nadie, había empujado a la colosal Industrias Zone al abismo. No era un perdedor, era un dragón que había estado durmiendo. En ese instante, la percepción del mundo de todos se transformó por completo. La forma en que me miraban ahora estaba llena de una nueva y profunda admiración y respeto. Después de que se calmó el polvo y todos se fueron, la oficina finalmente quedó en silencio, quedándonos solo nosotros dos. De repente, Isabella me pellizcó la oreja juguetonamente, con los ojos brillando con fingida ira. Leo Vance, me mentiste durante 3 años. 3 años enteros. ¿Tienes idea de cuántos chismes tenía que escuchar sobre ti a diario? Estuve preocupadísima por ti durante 3 años. Tiró suavemente. Entonces, dime, ¿cómo vas a compensarme? Porque si no estoy satisfecha, ese acuerdo de divorcio sigue vigente. Ay, ay, ay. Está bien. Está bien. Suéltame. Grité. Me vas a arrancar la oreja. De ahora en adelante, eres la primera dama de Vanguard Global. Una empresa multimillonaria es toda tuya. Por favor, déjame ir. Cualquiera que haya tenido una oreja torcida sabe que el dolor no es broma. No quiero ser la primera dama de nadie, dijo, aunque una sonrisa se dibujó en sus labios al soltarla. Voy a hacer que Sterling Enterprises sea más grande y fuerte por mi cuenta. Me froté la oreja dolorida, mirándola con tristeza y dolor. Al ver mi expresión, se echó a reír. La risa de mi reina de hielo era la más hermosa que había visto en mi vida. No pude evitar mirarla fijamente. Sabes, eres hermosa cuando sonríes. Dije con una voz llena de genuina admiración. Absolutamente impresionante. ¡Qué charlatana! Rió entre dientes, ruborizándose un poco. Vamos. Vámonos a casa. Descansemos un poco.
Mañana invitamos al director Miller y a los inspectores externos a la Torre Apex para limpiar nuestro nombre definitivamente. Al verme mirándola como un tonto, volvió a reír. Solo di, cariño, una vez y me voy, dije, tomándole la mano y balanceándola como un niño pequeño. ¿Cariño? Susurró con voz suave antes de salir rápidamente de la oficina. Al oírla llamarme, por primera vez, sentí una oleada de pura felicidad. Este era el primer paso, el primero de muchos. Perdido en una feliz ensoñación, me apresuré a alcanzarla. Al día siguiente, en la obra de la Torre Apex, el director Miller y su equipo, junto con expertos técnicos de una empresa de inspección independiente, llegaron puntuales. Brenda Witte, una reconocida reportera local, también estaba allí con su equipo, con su cámara ya grabando. Transmitieron en vivo toda la inspección, guiando a sus espectadores paso a paso, escondidos en un rincón de la bulliciosa obra. Un hombre de mediana edad con mascarilla observaba a Isabella con odio ardiente en los ojos, pero la atención de todos estaba puesta en los funcionarios y expertos, y nadie lo notó. Me quedé junto a Isabella mientras recibía a los recién llegados. Director Miller, expertos, gracias a todos por venir con tan poca antelación, dijo, estrechándoles la mano afectuosamente. Tras una breve charla amistosa, comenzó la inspección. Los expertos comenzaron revisando minuciosamente toda la documentación del proyecto, planos arquitectónicos, informes de calidad de materiales, hasta el último archivo, se cotejaron para garantizar el cumplimiento de las normas. Luego, se trasladaron a la obra, donde examinaron las estructuras de armadura, los vertidos de hormigón y la mampostería. Utilizaron equipo especializado para comprobar la resistencia del hormigón y la separación de las armaduras, registrando los datos en tiempo real. Muchos de los espectadores que vieron la transmisión en directo eran veteranos de la construcción, y la sección de comentarios estaba repleta de comentarios positivos. Pudieron observar la rigurosidad con la que se gestionaba cada etapa de la Torre Apex, y la opinión pública sobre Sterling Enterprises se elevó. Tras 2 horas de inspección exhaustiva, los expertos llegaron a su conclusión: la calidad de la Torre Apex era excepcional. No hubo evidencia alguna de que se hubieran utilizado materiales de inferior calidad. La inspección transmitida en vivo fue un éxito rotundo. Isabella había organizado un almuerzo en la oficina de la obra para agradecer a todos. Mientras el grupo se acercaba alegremente, el hombre de la máscara sacó un cuchillo del bolsillo y empezó a acercarse sigilosamente a Isabella. Ella caminaba justo delante de mí, charlando animadamente con el director Miller. Pensé que mi esposa era una directora ejecutiva brillante. El control de calidad de este proyecto fue impecable. Quizás ser presidente sin intervención en Valgar fue mejor para mí después de todo. No estaba hecho para esto. Tenía los dientes mal. Era más adecuado para ser un hombre mantenido. Si mis antiguos compañeros del ejército supieran que el legendario agente al que llamaban Wyvern solo quería vivir la vida fácil, ¿qué pensarían? De repente, años de entrenamiento entraron en acción. Un destello de movimiento. Un atisbo de instinto asesino entre la multitud. Alguien se dirigía hacia Isabella. Amenaza. El hombre de la máscara estaba ahora a solo un paso detrás de ella. Se abalanzó. La hoja del cuchillo se dirigía directamente a su espalda. El director Miller se quedó paralizado, incapaz de procesar la repentina violencia. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par, aterrorizados. Su cuerpo se quedó inmóvil. En ese instante, me moví. Estuve a su lado en un instante, aferrándome a la muñeca del atacante con una llave perfecta para desarmarlo, arrebatándole el cuchillo de las manos. Una fuerte patada en el estómago lo hizo doblarse, jadeando mientras se desplomaba en el suelo. Lo ataqué al instante, arrancándole la máscara para ver quién se atrevería a intentar matar a mi esposa. Richie Thorne. La multitud se quedó boquiabierta. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible que sea Richard Thorne? ¿No debería estar en la cárcel? Con el atacante sometido, la escena estalló en un estruendoso aplauso. Isabella y el director Miller finalmente salieron de su asombro. Al ver que el atacante era en realidad Richie Thorne, un escalofrío de pura rabia la recorrió. Avanzó con paso decidido, recuperando el coraje como un fuego furioso. Levantó el tacón alto y lo clavó con fuerza en el estómago de Richie. Isabel.
Perra. Él gimió. Pero ella no había terminado. Le dio otra patada. Y otra vez. 5 o 6 veces, cada golpe impactando con una fuerza desgarradora hasta que finalmente se desmayó de dolor. Solo entonces se detuvo, inclinándose ligeramente para recuperar el aliento. El director Miller, mortificado por lo ocurrido bajo su supervisión, ya estaba al teléfono con la policía, exigiendo que este lunático que había intentado asesinarlo delante de él fuera severamente castigado. Isabella se giró de repente hacia mí, con los ojos entrecerrados y una furia juguetona en la expresión. Está bien, tú. ¿Cuántos otros secretos me ocultas? 3 años, y nunca tuve ni idea de que pudieras pelear así. Empieza a hablar ahora mismo. O te lo voy a decir cuando lleguemos a casa. Hizo una pausa, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. ¿Has oído alguna vez el dicho? No hay tarea imposible, solo un trabajador reticente. Justo entonces, su voz resonó en mi cabeza, sensual y posesiva. Esta noche te devoraré. A ver cuánto tiempo puedes guardar tus secretos. ¡Rayos! ¿De verdad es mi reina de hielo? Poder oír los pensamientos de mi esposa me costará la vida. Bueno, cariño, hablaré. Te lo contaré todo, lo juro,